En la penumbra tibia de un amanecer selvático, cuando el sol apenas pinta de oro los bordes del mundo, una silueta se mueve lenta y majestuosa. Entre raíces húmedas y hojas caídas, la tierra se abre con un susurro casi imperceptible, y de esa grieta surge una figura cubierta de finos cabellos que atrapan la luz como filamentos de fuego. Es una tarántula, soberana de lo invisible, tejiendo su presencia con paciencia milenaria. En este instante suspendido, el miedo y la fascinación se dan la mano. Es la escena que durante siglos ha alimentado leyendas, avivado fobias, y al mismo tiempo, encendido la chispa de la admiración en quienes se atreven a mirar más de cerca. El mundo conoce más de 1000 especies de tarántulas, pero sus verdaderos secretos permanecen ocultos bajo la sombra de la incomprensión. Dotadas de un veneno que no solo es una obra maestra de la bioquímica natural, sino también una herramienta quirúrgica de caza, estas criaturas son mucho más que el estereotipo del depredador temible. Son ingenieras de la supervivencia, escultoras de madrigueras y guardianas silenciosas del equilibrio ecológico. Cada vibración que perciben bajo el suelo, cada movimiento calculado, responde a un diseño evolutivo tan preciso como la más intrincada sinfonía. Sin embargo, fuera de su hábitat, su reputación ha sido marcada por el miedo, eclipsando su papel vital en los ecosistemas que sostienen la vida. En este viaje profundo y revelador, nos adentraremos en un universo que la mayoría de los ojos humanos nunca han contemplado. Descubriremos la elegancia oculta en cacerías silenciosas, la tensión palpable en rituales de apareamiento donde la vida y la muerte bailan al filo de un hilo, y la fuerza protectora de madres que resguardan sus crías con devoción inquebrantable. Conoceremos también a los enemigos implacables que acechan desde el cielo o la tierra, y entenderemos por qué, incluso en el rincón más oscuro del planeta, estas arácnidas son piezas clave del rompecabezas natural. Prepárate para dejar atrás el mito y entrar en el territorio real de las tarántulas, donde cada sombra guarda una historia, y cada historia merece ser contada. El primer encuentro con una tarántula es una experiencia que no se mide en segundos, sino en latidos. Ahí está, inmóvil, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para rendirle tributo. Sus patas, largas y cubiertas de finos pelos sensoriales, dibujan un marco perfecto alrededor de un cuerpo que parece cincelado por la paciencia de millones de años. No hay movimientos bruscos, cada gesto es un susurro calculado, como si la gravedad tuviera un pacto con ella. La mirada humana, atrapada en ese instante,
se debate entre el instinto de retroceder y el deseo irrefrenable de observar más de cerca. De cerca, el tamaño impresiona. Algunas especies, como la Teraposa blondi, conocida como la tarántula Goliat, alcanzan dimensiones que desafían lo que creemos posible para un arácnido, patas que superan los 25 centímetros de envergadura y un peso que rivaliza con el de un pequeño roedor. Otras, más pequeñas como la vibrante Chromatopelma cyaneopubescens, compensan la falta de tamaño con un estallido de colores iridiscentes que parecen pintados por un artista obsesionado con el detalle. Cada una, sin importar su tamaño, proyecta una presencia que llena el espacio, imponiendo respeto sin necesidad de un solo movimiento amenazante. Su postura es una declaración silenciosa de poder. El cuerpo bajo, las patas abiertas, la precisión de cada ángulo sugieren que está lista para lo que sea, defenderse, atacar o desaparecer en un segundo. No hay rigidez. Solo un equilibrio perfecto entre tensión y relajación, como el de un arco cargado que espera el momento exacto para soltar su flecha invisible. Esa postura, repetida a lo largo de millones de años, no es solo instinto, es el lenguaje corporal de un depredador que ha perfeccionado el arte de leer el mundo antes de actuar. Cuando se desplaza, lo hace como si el tiempo fuera suyo. Sus patas se mueven en un patrón casi coreográfico, levantándose y apoyándose con una suavidad que contradice su apariencia robusta. No hay sonido, solo el eco sutil de su avance sobre hojas secas o tierra suelta. Cada paso mide la distancia, evalúa el terreno y calcula la próxima jugada. Observarla es presenciar un ballet silencioso donde la precisión es la coreografía y la supervivencia, la música que guía cada compás. Pocas veces el espectador nota sus ojos de inmediato. Pequeños, dispuestos en patrones que varían según la especie, parecen insignificantes hasta que capturan un destello de luz y revelan un brillo antiguo, como el de piedras pulidas por el tiempo. No ven como nosotros, pero cada uno de esos ojos es un sensor calibrado para detectar el más leve movimiento en la penumbra. Y en ese cruce de miradas, o lo más cercano a él, se siente que algo profundo e instintivo nos observa de vuelta. Para muchos, este primer encuentro está marcado por un escalofrío automático, una herencia cultural que nos ha enseñado a temer lo que no entendemos. Las tarántulas, con su porte imponente y su andar calculado, encarnan ese punto exacto donde el miedo se mezcla con la fascinación. En diversas culturas, han sido símbolo de muerte, de mala suerte, e incluso de magia oscura. Pero aquí, frente a un ejemplar vivo, esas historias se desvanecen poco a poco, reemplazadas por la certeza de que lo que tenemos delante es un ser tan digno de admiración como cualquier gran felino o ave rapaz. En esta galería viva,
hay nombres que quedan tatuados en la memoria del observador. La Brachypelma smithi, con su vibrante combinación de negro y naranja, que parece llevar fuego en las patas. La Poecilotheria metálica, un tesoro azul eléctrico que habita los bosques de la India. O la misteriosa Aponopelma chalcodes, la tarántula rubia del desierto, capaz de sobrevivir a temperaturas extremas. Cada una cuenta su historia a través de colores, texturas y comportamientos, como si fueran páginas distintas de un mismo libro milenario. Ese primer encuentro es solo la puerta de entrada. Lo que en un inicio parece intimidante, pronto revela un mundo de adaptaciones perfectas, estrategias de supervivencia y un rol ecológico que sostiene el delicado equilibrio de los ecosistemas. La audiencia que se atreve a mirar más allá de los prejuicios descubre que no está frente a un monstruo, sino ante una joya evolutiva. Y es entonces cuando la mirada cambia, de la distancia cautelosa al deseo de conocer más, de entender, de proteger. Porque en ese instante, el miedo se transforma en respeto, y el respeto en una historia que merece ser contada hasta el último detalle. La luz del amanecer aún tiñe de oro las madrigueras cuando la tarántula abandona su quietud para transformarse en cazadora. Lo que para nuestros ojos parece un movimiento lento y deliberado, para ella es la culminación de un proceso milimétrico de análisis sensorial. Cada vibración que recorre el suelo, cada cambio en la presión del aire, cada sombra que se desplaza en su periferia invisible, es registrada y procesada por un sistema de detección que no necesita vista aguda para ser letal. Ella no persigue, espera, no gasta energía en persecuciones inútiles, sino que deja que el mundo se acerque a su alcance. Esa es la primera lección de su arte: la paciencia es tan mortal como la fuerza. Bajo la superficie o camuflada entre hojas secas, su cuerpo adopta una inmovilidad perfecta, casi escultórica. Los pelos que recubren sus patas, estructuras sensoriales conocidas como tricobotrios, son antenas vivientes que traducen el lenguaje del entorno, el roce de una antena de insecto a 1 metro de distancia, el salto de un pequeño anfibio sobre la hojarasca, el zumbido de un escarabajo que pasa demasiado cerca del suelo. En su universo, el sonido no viaja por el aire, sino que palpita a través de la tierra, y ella lo lee como un mapa invisible. Para nosotros, ese silencio es vacío; para ella, es un concierto de señales que la guían hacia el momento perfecto. Cuando la oportunidad se acerca, su postura cambia casi imperceptiblemente. Los músculos se tensan, las patas se acomodan como resortes de precisión, y el cuerpo se inclina hacia adelante. La escena parece inmóvil, pero en ese aparente reposo late un cálculo feroz. La tarántula no necesita ver a su presa,
Su sistema sensorial le ha dibujado ya un retrato exacto de su posición, tamaño y velocidad. En fracciones de segundo, decidirá si vale la pena el ataque o si debe esperar un blanco más prometedor. Esa capacidad de evaluación instantánea es lo que la ha mantenido en la cima de la cadena trófica de su pequeño mundo durante millones de años. El ataque, cuando llega, es un relámpago. Sus patas delanteras se proyectan hacia adelante con una precisión quirúrgica, y los colmillos, cargados de veneno, penetran en el cuerpo de la presa antes de que ésta pueda siquiera reaccionar. El veneno no solo paraliza, inicia un proceso químico que licúa el interior del desafortunado animal, convirtiéndolo en una sopa nutritiva que la tarántula absorberá con calma. Es un mecanismo brutal y elegante a la vez, una coreografía de fuerza y química que no deja espacio para el error. En otras ocasiones, especialmente en especies que viven en madrigueras profundas, la estrategia es más elaborada. Construyen sedas invisibles que se extienden desde la entrada de su refugio hacia el exterior, como hilos de alarma conectados a un mundo que no puede verlas. Cuando una presa toca esos filamentos, la vibración viaja directo a sus patas, despertándola de su quietud y lanzándola hacia un ataque relámpago. Aquí, la telaraña no es trampa, sino sensor, no busca atrapar, sino avisar. Es el equivalente arácnido a un sistema de detección temprana. Este arte no se limita a insectos desprevenidos. Hay especies capaces de enfrentarse a pequeños reptiles, ranas e incluso aves que cometen el error de bajar demasiado. En estos encuentros, la caza se convierte en un combate breve pero feroz, donde la agilidad y la potencia del veneno marcan la diferencia. La tarántula sabe usar el terreno a su favor, un tronco hueco, una piedra como escudo, la confusión de las sombras. La naturaleza le ha enseñado que el éxito no siempre depende de la fuerza, sino de la combinación perfecta de oportunidad y sorpresa. Mientras la presa se rinde al veneno, la tarántula reanuda su quietud, retomando el silencio como si nada hubiera ocurrido. No hay desperdicio, no hay caza por capricho. Cada ataque es una inversión medida en energía y riesgo, y cada captura es el combustible que mantiene en marcha su ciclo vital. Así, su método no es solo un instinto de supervivencia, sino un refinado modelo de eficiencia natural. Comprender este arte de la caza es comprender que las tarántulas no son simples depredadores, sino maestras de la estrategia. No se trata solo de atrapar y comer, sino de leer un mundo invisible para nosotros y moverse en él con una precisión que roza la perfección. Y para quien ha superado el impacto de ese primer encuentro, este capítulo revela algo más profundo, que detrás de sus colmillos y su silencio hay una inteligencia sensorial que redefine lo que entendemos por un cazador. En la próxima etapa de este viaje,
nos adentraremos en los secretos de su refugio, para descubrir que el hogar de una tarántula es mucho más que un simple escondite. Es la base desde donde se teje toda su supervivencia. Tras el sigiloso arte de la caza, la tarántula regresa a lo que podría parecer un simple agujero en la tierra, pero que en realidad es el centro de su mundo, su hogar secreto. Desde fuera, apenas una abertura discreta entre raíces o piedras, una boca oscura que pasa desapercibida para la mayoría de los ojos. Pero para ella, esa madriguera es más que un refugio, es un santuario, una fortaleza y un laboratorio de vida. Aquí se entrelazan sedas invisibles, túneles reforzados y cámaras interiores que le permiten controlar la temperatura, la humedad, sobre todo, su seguridad. La construcción no es improvisada, cada pared ha sido excavada y moldeada con la precisión de un artesano, cada filamento de seda colocado para advertir sobre intrusos y registrar el pulso del mundo exterior. En las profundidades de ese refugio, la oscuridad es aliada. El interior está tapizado con hilos sedosos que cumplen funciones que van más allá de la simple comodidad. Son sensores, trampas de información que transmiten a sus patas la ubicación de cualquier ser que ose acercarse. Algunas especies decoran la entrada con hojas secas, ramitas o fragmentos de musgo, creando un camuflaje perfecto que confunde incluso a los depredadores más persistentes. La tarántula conoce cada curva de su guarida, cada centímetro de tierra y seda, y puede desplazarse por ella con una confianza que ningún intruso podría imitar. Para construir este hogar, ha invertido horas, a veces días enteros, de trabajo paciente. Cava con sus quelíceros, empuja la tierra con sus patas traseras y la retira poco a poco hasta dar forma a un túnel lo bastante profundo para escapar del calor abrasador o del frío nocturno. En climas extremos, la profundidad puede superar el metro, y en su interior, la temperatura se mantiene estable como si la tarántula hubiera domesticado un pequeño fragmento del clima. Cada modificación está guiada por una necesidad vital: conservar energía, evitar riesgos y garantizar que cada salida a cazar sea una expedición calculada. Pero el hogar no es solo un refugio físico, sino también un archivo viviente de su historia. Allí muda su exoesqueleto, dejando tras de sí la huella exacta de su crecimiento. Allí protege sus sacos de huevos, resguardándolos de depredadores y condiciones adversas. Allí, en la penumbra, puede pasar semanas sin salir, confiando en las reservas de energía obtenidas de una cacería exitosa. Ese retiro prolongado no es debilidad, sino una estrategia que le ha permitido sobrevivir durante millones de años sin ser vista, sin exponerse innecesariamente. La defensa de este espacio es feroz. Cuando una amenaza se aproxima, la tarántula adopta una postura elevada, mostrando sus colmillos como advertencia, y en algunas especies,
incluso lanza pelos urticantes que irritan la piel y los ojos del intruso. Si el atacante insiste, el interior del túnel se convierte en un campo de batalla estratégico. La tarántula retrocede a la zona más estrecha, obligando al enemigo a entrar en un espacio donde sus movimientos están limitados y su ventaja física se reduce. Aquí, en la penumbra de su guarida, ella es invencible. En ciertos hábitats, la madriguera se transforma en una galería subterránea que conecta varias salidas, permitiéndole escapar si la amenaza es demasiado grande. Este diseño, comparable al de un refugio de guerra, es una muestra de la adaptabilidad de la especie. No todas las tarántulas excavan, algunas se instalan en troncos huecos, grietas de rocas o bajo cortezas, utilizando las estructuras naturales como base y reforzándolas con su seda. Sea cual sea la forma, el principio es el mismo: invisibilidad y control absoluto del territorio inmediato. Ese hogar secreto es también una trampa para el ojo inexperto. Un depredador que pasa junto a la entrada sin saberlo ignora que está al alcance de una cazadora paciente. De noche, cuando las condiciones son favorables, la tarántula se asoma apenas unos centímetros, lista para abalanzarse sobre una presa que cruce el umbral de su dominio. De día, la entrada puede parecer desierta, pero bajo la superficie late una vigilancia constante, un estado de alerta que nunca se disipa. Comprender el valor de este refugio es entender que, para la tarántula, la supervivencia no se decide solo en el momento de la caza, sino en la elección y cuidado del lugar donde reposa. Es la base de todas sus estrategias, el núcleo desde el cual se despliega su vida. Y mientras nos adentramos en este mundo oculto, descubrimos que su existencia es una coreografía entre el movimiento y la quietud, entre la sombra y la emboscada. En el siguiente paso de este viaje, dejaremos atrás la seguridad de su guarida para presenciar uno de los actos más arriesgados y fascinantes de su vida: el cortejo, un ritual donde el deseo y el peligro se entrelazan en una danza que puede terminar en amor o en muerte. Fuera de la seguridad de su madriguera, la tarántula hembra aguarda, inmóvil, como una estatua viviente, sin saber que a lo lejos un pretendiente avanza hacia ella con el destino colgando de un hilo tan fino como la seda que ella misma teje. Para el macho, cada paso es una apuesta. Está ahí para perpetuar la especie, pero un solo error podría convertirlo en presa. No hay palabras en su mundo, no hay miradas cargadas de promesas, solo un lenguaje silencioso de vibraciones que recorre la tierra y que ella sabe leer con la misma precisión con la que detecta a una víctima. Él golpea suavemente el suelo con las patas, marca un compás invisible que viaja hasta las sensibles antenas de pelo que recubren su cuerpo. Es un saludo, pero también una súplica: no soy enemigo, vengo con un propósito distinto al de la caza.
Ella escucha, y la tensión crece como un hilo que podría romperse en cualquier instante. El aire parece más denso, cargado de electricidad, y el macho avanza con una mezcla de valentía y prudencia, consciente de que está frente a una criatura que puede decidir su destino en una fracción de segundo. La danza comienza antes de que sus cuerpos se rocen. Él mueve sus patas delanteras en gestos calculados, alternando golpeteos y pausas, componiendo un patrón que solo los de su especie pueden descifrar. No es un espectáculo de fuerza, sino de control, un diálogo donde la coreografía significa sumisión, disposición, sobre todo, paciencia. Ella, atenta, se inclina ligeramente hacia adelante, como si la curiosidad le ganara terreno al instinto depredador, aunque el filo de ese instinto nunca desaparece. Un macho torpe, que acorte demasiado la distancia o pierda el ritmo, corre el riesgo de desatar una reacción letal. Aquí, cada segundo es negociado, cada movimiento puede significar la vida o la muerte. Cuando la hembra acepta la presencia del visitante, su postura cambia sutilmente. No ataca, pero tampoco concede confianza absoluta. Es como si le permitiera acercarse lo suficiente para que el destino se juegue en un solo acto. El macho, aprovechando ese instante de tregua, se prepara para su maniobra más audaz, utilizar sus pedipalpos, esas extremidades especializadas, para transferir el esperma que ha guardado en una pequeña red que preparó con antelación. El contacto físico es fugaz, casi imperceptible, pero cargado de riesgo. En ese momento, él está tan cerca de los colmillos de la hembra que cualquier cambio en su estado de ánimo puede convertir el cortejo en tragedia. Hay algo casi heroico en la manera en que el macho asume este peligro. No hay garantías de que sobreviva, y sin embargo ejecuta cada paso con una precisión que solo la naturaleza, en millones de años de ensayo y error, ha podido afinar. La hembra, por su parte, es juez y verdugo potencial. Su aceptación no siempre significa clemencia. Muchas veces, el apareamiento concluye con un ataque, y el macho, si no ha planificado su escape con exactitud, termina sus días como alimento, convirtiéndose en el primer sustento de la nueva generación que ha ayudado a engendrar. En otras ocasiones, la hembra permite que se retire, ya sea porque está bien alimentada o porque las condiciones no la impulsan al canibalismo. En esos raros casos, el macho se retira rápidamente, alejándose de la madriguera con el mismo sigilo con el que llegó, sabiendo que ha desafiado las reglas más peligrosas del mundo arácnido y ha salido con vida. La tensión se disipa poco a poco, pero la marca de ese encuentro queda grabada en la tierra, invisible para nosotros, evidente para ellos. Este ritual, visto desde fuera, podría parecer una escena de peligro injustificado, pero en realidad es una de las estrategias más refinadas de la evolución.
Las vibraciones que viajan por el suelo, la coreografía que se ejecuta en silencio, la forma en que dos criaturas se acercan en medio de la sospecha mutua, todo es parte de un equilibrio donde la perpetuación de la especie se mezcla con el riesgo mortal. La naturaleza ha convertido el amor, en el mundo de las tarántulas, en un juego de tensión constante, donde el instinto reproductivo y el instinto de supervivencia chocan en cada segundo. Para quien observa, hay un magnetismo imposible de ignorar en este enfrentamiento silencioso. Tal vez sea porque, en su crudeza, nos recuerda que la vida siempre ha sido una negociación entre el deseo y el peligro. El macho que baila sobre la línea de la muerte nos muestra que la naturaleza no premia solo a los más fuertes, sino también a los más cuidadosos, a los que saben leer el lenguaje oculto del mundo y actuar con la precisión de un reloj vivo. Cuando el acto termina, la hembra regresa a su guarida como si nada hubiera ocurrido, y el macho, si ha sobrevivido, se pierde en la penumbra, buscando otra oportunidad antes de que su tiempo se agote. La tierra vuelve al silencio, pero bajo la superficie late un nuevo ciclo, uno que pronto dará lugar a un espectáculo distinto, la llegada de la descendencia, y con ella, una faceta desconocida de estas criaturas temidas y admiradas, donde la ferocidad deja paso a un instinto tan poderoso como el de la caza, la maternidad. Si esta danza de vida y peligro ha capturado tu alma y despertado tu curiosidad, no dejes que la aventura termine aquí. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para no perderte ni un susurro de la naturaleza, regálanos un like que impulse este viaje y comparte este documental con quienes quieran descubrir los secretos más profundos del mundo salvaje. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta historia y nos permite seguir explorando juntos los misterios que la Tierra esconde. Ahora, sin más demora, continuamos con el documental, adentrándonos en la siguiente fascinante etapa de la vida de las tarántulas. En el silencio de su madriguera, la hembra de tarántula inicia una de las fases más delicadas y peligrosas de su vida, la maternidad. Tras el tenso ritual de apareamiento, su cuerpo se convierte en un laboratorio viviente donde la vida se gesta en secreto. Durante semanas, a veces meses, teje con precisión una esfera de seda impecable, un saco que contendrá los huevos, aislándolos de la humedad, de parásitos y de la mirada siempre atenta de los depredadores. Cada hebra que coloca es una muralla invisible, una promesa silenciosa de que defenderá ese pequeño mundo con todo lo que tiene. Desde el momento en que el saco está listo, su vida se centra en un único objetivo: mantenerlo a salvo, incluso si eso significa dejar de cazar, dejar de moverse y exponerse a peligros que antes habría evitado. La madriguera se convierte en un bastión, y la hembra en una guardiana incansable. No se aleja, no descansa, vigila cada vibración que llega desde el exterior como si fuera una señal de alarma.
Si un depredador, una avispa cazadora, un roedor curioso, una lagartija hambrienta, osa acercarse, su respuesta es inmediata. Postura defensiva, colmillos listos, si es necesario, una embestida fulminante. La ferocidad que muestra en esos instantes no es instinto ciego, es estrategia. Sabe que no puede fallar, porque el futuro de su linaje está en juego. En este tiempo, la tarántula deja de ser solo una cazadora paciente para convertirse en una guerrera dispuesta a enfrentarse a rivales mucho más grandes que ella. El saco, más que un simple envoltorio, es un centro de operaciones. Ella lo rota periódicamente para que los huevos reciban ventilación y la humedad se mantenga equilibrada. No es un gesto instintivo sin sentido, es una acción precisa que evita el desarrollo de hongos y asegura que cada embrión tenga la mejor oportunidad de llegar al momento de la eclosión. Esta dedicación significa que, a diferencia de muchos otros arácnidos, la hembra de tarántula no abandona su puesta a merced del azar. Su presencia constante es un muro que disuade a muchos intrusos antes de que siquiera se atrevan a intentarlo. Pasadas las semanas críticas, un leve cambio agita el silencio. Desde dentro del saco, diminutas vibraciones anuncian que la espera está por terminar. La hembra lo percibe y se prepara. Con movimientos medidos, comienza a abrir una pequeña grieta, no demasiado grande, solo lo suficiente para que las primeras crías, del tamaño de una semilla, puedan salir al mundo exterior. El momento es tan delicado como cualquier cacería, pues el olor que libera el saco puede atraer a depredadores desde lejos. La hembra se coloca justo en la entrada, formando un escudo viviente que no permitirá el paso de ningún intruso. Las pequeñas tarántulas emergen una a una, algunas con pasos inseguros, otras avanzando con sorprendente decisión. Aunque aún son frágiles y translúcidas, llevan ya en su cuerpo el diseño perfecto de un cazador en miniatura. Permanecen cerca de la madre durante los primeros días, moviéndose entre la seda que recubre la guarida y aprendiendo, sin saberlo, que la inmovilidad puede ser tan poderosa como el ataque. No reciben alimento de ella, pero sí protección, y eso en el mundo salvaje es la mayor herencia que una madre puede ofrecer. Este periodo de cuidado es breve, pero decisivo. Cuando las crías han endurecido su exoesqueleto lo suficiente, comienzan a dispersarse. La madre no las detiene, sabe que cada una debe encontrar su propio territorio, cavar su propia madriguera y enfrentar sus propios riesgos. Es un adiós silencioso, sin ceremonias, pero cargado de significado. A partir de ese momento, la supervivencia de cada una dependerá de su instinto y de lo que el azar de la naturaleza les depare. La hembra, agotada por semanas de vigilancia y ayuno, regresa a su rutina de cazadora solitaria. Su misión como madre ha concluido, pero la energía que invirtió en proteger la nueva generación seguirá resonando en el ecosistema.
Cada cría que sobreviva será una réplica de su paciencia, su ferocidad y su estrategia, perpetuando un linaje que ha resistido millones de años de cambios, depredadores y desafíos. Así, el ciclo continúa. La madriguera que fue cuna se vacía, el eco de las diminutas patas se apaga, y la tarántula vuelve a ser la solitaria dueña de su territorio. Pero en algún lugar del suelo, bajo hojas secas o entre grietas de roca, decenas de pequeñas cazadoras están aprendiendo a vivir, llevando consigo la herencia silenciosa de una madre guerrera. Y mientras la noche cubre el paisaje, una nueva etapa en su vida se asoma: sobrevivir hasta la próxima generación, en un mundo donde cada día es una batalla que no todos ganan. El veneno de la tarántula. Esa sustancia que ha despertado temor y fascinación a lo largo de la historia, es mucho más que una simple arma de defensa. Es una obra maestra de la evolución, un cóctel bioquímico diseñado con precisión para inmovilizar, digerir y proteger. Compuesto por una compleja mezcla de proteínas, enzimas y neurotoxinas, su función principal no es matar al ser humano, sino incapacitar a sus presas con rapidez y eficiencia, permitiendo que la tarántula convierta la vida en alimento líquido. Cada gota es una sinfonía molecular que actúa sobre el sistema nervioso de insectos y pequeños vertebrados, paralizándolos casi instantáneamente, sin desperdiciar energía en una lucha prolongada. Esta química natural, afinada por millones de años, refleja la sabiduría silenciosa de la naturaleza, que busca equilibrio y eficacia en cada criatura. Sin embargo, lejos de la ciencia, el veneno de la tarántula se ha visto envuelto en un manto de mitos y leyendas que alimentan el miedo humano. Historias que hablan de picaduras letales, dolor insoportable y tragedias inmediatas han cruzado generaciones, muchas veces exageradas o fabricadas por la ignorancia y el temor ancestral a lo desconocido. En culturas de diversos rincones del mundo, la tarántula es un símbolo de peligro extremo, un arácnido casi demonizado, capaz de arrebatar la vida con un solo pinchazo. Esta fama ha convertido a la tarántula en un protagonista de cuentos oscuros y advertencias ancestrales, que lejos de protegernos, han contribuido a su persecución y destrucción injustificada. Pero la realidad científica, precisa y desapasionada, revela un cuadro muy distinto. La mayoría de las especies poseen venenos que son inocuos para el ser humano, produciendo solo reacciones locales similares a una picadura de abeja, con dolor pasajero e inflamación limitada. Solo en casos excepcionales, y generalmente asociados a alergias o a especies extremadamente raras, el veneno puede causar síntomas más severos, pero nunca con la fatalidad que las leyendas sugieren. Este contraste entre miedo popular y evidencia científica nos invita a replantear nuestra relación con estas criaturas, a despojarnos de prejuicios y abrir los ojos a su verdadera naturaleza. El veneno también es un recurso valioso para la ciencia moderna.
Investigadores han descubierto en él compuestos con potencial para el desarrollo de nuevos medicamentos, desde analgésicos no adictivos hasta tratamientos para enfermedades neurológicas. Esta dualidad, veneno como peligro y veneno como medicina, es un reflejo de la complejidad inherente a la vida misma, donde lo que en un contexto puede ser letal, en otro se transforma en esperanza. Las tarántulas, sin saberlo, colaboran con la humanidad desde su mundo silencioso, regalando piezas únicas para descifrar los secretos del cuerpo y la salud. Es importante también entender que el veneno no es utilizado indiscriminadamente. La tarántula prefiere conservar su preciado arsenal para presas y amenazas reales. La agresividad de estos arácnidos suele ser una última opción, un mecanismo de defensa que entra en juego cuando se sienten acorraladas o amenazadas. Su carácter paciente y su capacidad para evitar confrontaciones es un recordatorio de que no son criaturas diseñadas para la violencia gratuita, sino para sobrevivir con la mayor eficiencia posible. Los miedos heredados, entonces, son en gran parte un reflejo del desconocimiento. Al estudiar la biología y el comportamiento de la tarántula, comprendemos que más que un monstruo, estamos frente a una pieza clave del equilibrio ecológico, cuya existencia regula poblaciones de insectos y contribuye a la salud de los ecosistemas. Este cambio de perspectiva, de terror a respeto, es fundamental para su conservación y para que podamos convivir con ellas sin temor ni persecución. En última instancia, el veneno de la tarántula es un símbolo de la naturaleza en su máxima expresión, una mezcla perfecta de belleza y peligro, utilidad y misterio, ciencia y mito. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y descubrir la historia que cada criatura lleva en su cuerpo, escrita en códigos químicos que aún hoy estamos aprendiendo a leer. Mientras la humanidad avanza en su comprensión, la tarántula sigue ahí, paciente, como un guardián silencioso de secretos que solo el tiempo y la curiosidad podrán revelar. Así, en este capítulo, dejamos atrás el miedo irracional para entrar en un espacio de conocimiento y admiración. La tarántula, con su veneno y las leyendas que la rodean, nos enseña que en la naturaleza nada es blanco o negro, sino un entramado de sombras y luces, donde el respeto nace del entendimiento y la verdadera valentía es la que surge de la sabiduría. En nuestro próximo encuentro, exploraremos quiénes son sus enemigos naturales, esos que ponen a prueba su fortaleza y que dibujan la eterna danza de la supervivencia en la que estas criaturas son protagonistas esenciales. En el vasto escenario de la naturaleza, donde cada día es una batalla silenciosa, las tarántulas enfrentan enemigos tan antiguos como la vida misma. Entre ellos, las avispas cazadoras destacan por su letal especialización. Estas pequeñas predadoras, casi invisibles a simple vista, poseen una precisión quirúrgica y un instinto implacable. Localizan la madriguera de la tarántula, y con una combinación de rapidez y estrategia,
logran paralizarla con un aguijón cargado de veneno especializado que la deja inmóvil, pero viva, para luego arrastrarla a su nido como alimento para sus larvas. Es una guerra microscópica y despiadada, donde la fuerza bruta es menos importante que la astucia y la velocidad. Las aves, por su parte, representan otra amenaza constante. Cazadoras diurnas, con ojos agudos que detectan el más mínimo movimiento desde las alturas, sobrevuelan los bosques y las llanuras en busca de presas que muchas veces parecen demasiado pequeñas para merecer atención. Pero para estas aves, una tarántula es un manjar valioso, y su técnica de caza es igualmente refinada: picoteos rápidos, ataques calculados que minimizan el riesgo de una mordida venenosa y una resistencia sorprendente para manipular a su presa sin lastimarse. Esta lucha aérea contra la tierra revela la dualidad entre el cielo y el suelo, un equilibrio frágil donde cada criatura juega un rol indispensable. Los reptiles, especialmente pequeños lagartos y serpientes, también figuran como enemigos naturales de la tarántula. Con cuerpos ágiles y reflejos veloces, acechan entre la maleza y las rocas, listos para aprovechar cualquier descuido. Para ellos, la tarántula es un objetivo valioso que aporta nutrientes esenciales, pero que también representa un desafío. Sus colmillos y sus pelos urticantes no son obstáculos triviales. La interacción entre estos depredadores es una danza de respeto y supervivencia, donde la experiencia y la rapidez pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Frente a estos enemigos, la tarántula no es una víctima pasiva. Su estrategia de defensa combina la paciencia con la agresividad calculada. La primera línea de defensa es la madriguera misma, ese refugio construido con esmero y protegido con celo. Pero cuando la amenaza se acerca demasiado, la tarántula despliega mecanismos que van desde posturas intimidantes hasta la liberación de pelos urticantes que irritan a los atacantes, una advertencia que muchos aprendieron a respetar. Esta capacidad para disuadir ataques sin recurrir al veneno es una muestra de la inteligencia evolutiva que la ha mantenido en pie a pesar de tantos desafíos. En algunos ecosistemas, la coexistencia con estos enemigos se ha convertido en una relación compleja de equilibrio dinámico. Las tarántulas desarrollan comportamientos que minimizan el riesgo, como ajustar sus horarios de actividad, elegir con cuidado el lugar de sus madrigueras y adaptar sus tácticas de caza y defensa según las amenazas predominantes. Esta interacción constante crea un tejido ecológico donde cada acción de un depredador o una presa resuena en todo el sistema, demostrando que la supervivencia no es un acto aislado, sino una sinfonía interconectada. Pero más allá de la lucha diaria, estos enfrentamientos revelan una verdad más profunda. La tarántula, a pesar de su apariencia formidable, es parte de una red de vida en la que cada criatura depende de las demás para mantener el equilibrio. La persistencia de sus enemigos naturales asegura que su población no crezca sin control, lo que evita desequilibrios que podrían afectar a otras especies y al ecosistema en general. En este juego ancestral de vida y muerte, la tarántula no solo lucha por sobrevivir, sino que también cumple un papel esencial como pieza de un rompecabezas mayor. Observar estas interacciones desde la distancia nos invita a reconocer que la naturaleza no es un campo de batalla donde solo gana el más fuerte, sino un escenario donde la estrategia, la adaptación y la coexistencia son las verdaderas claves del éxito. La tarántula,
con su paciencia milenaria y su arsenal de defensas, es un ejemplo vivo de esta sabiduría, enfrentándose a enemigos poderosos con una combinación de silencio, sigilo y ferocidad medida. Mientras este capítulo llega a su fin, queda claro que la historia de la tarántula es también la historia de sus enemigos, un relato entrelazado donde cada batalla perdida o ganada es un paso más en el camino de la vida. En el siguiente capítulo, nos acercaremos a uno de los aspectos más fascinantes y poco conocidos de estas criaturas, su papel invisible pero vital en los ecosistemas que habitan, donde su presencia sostiene cadenas de vida y contribuye a la salud del planeta en maneras que apenas comenzamos a entender. En el vasto tapiz de la vida, donde cada hilo sostiene a otro en un delicado equilibrio, la tarántula emerge como una guardiana silenciosa, una pieza fundamental que, sin alardes ni estridencias, cumple un papel crucial en la salud de los ecosistemas que habita. Su existencia va más allá de la simple supervivencia individual, es un eslabón vital en la cadena que regula poblaciones, mantiene el orden natural y refleja la calidad del entorno. Como cazadora eficaz, controla las poblaciones de insectos y otros pequeños animales, evitando que se conviertan en plagas que podrían devastar la flora local o desequilibrar la biodiversidad. Cada presa que cae ante sus colmillos es una contribución al equilibrio, una batalla ganada en favor de la armonía ambiental. Pero su importancia no se limita a la depredación. La presencia y salud de las tarántulas sirven como indicadores biológicos, señales vivas que alertan sobre el estado de los hábitats donde viven. Un ecosistema con poblaciones saludables de tarántulas suele ser un reflejo de ambientes ricos, estables y poco contaminados. Cuando estas arácnidas comienzan a desaparecer o sus números menguan, es una señal clara de que algo anda mal. La contaminación, la destrucción del hábitat o el cambio climático están afectando el delicado balance que sustenta la vida. En este sentido, cuidar a las tarántulas es cuidar a todo un sistema que nos beneficia a todos, humanos incluidos. Su rol en el control de plagas adquiere una dimensión aún más relevante en contextos agrícolas y rurales, donde su labor natural podría reducir la necesidad de pesticidas químicos que tanto daño causan al medio ambiente y a la salud humana. Las tarántulas, al mantener bajo control insectos dañinos, se convierten en aliadas invisibles de los agricultores, protectoras naturales que trabajan sin descanso y sin pedir reconocimiento. Esta función, muchas veces desconocida o subestimada, las posiciona como piezas claves para estrategias de manejo sostenible que buscan integrar la conservación con la producción y el bienestar humano. Además, la interacción de las tarántulas con su entorno es una muestra palpable de la complejidad ecológica. Al construir sus madrigueras, modifican el suelo, contribuyen a la aireación y facilitan la infiltración de agua, creando microhábitats que benefician a otras especies. Su presencia influye en la distribución y comportamiento de otros animales, desde pequeños depredadores hasta presas potenciales, configurando redes de relaciones que sostienen la biodiversidad local. En este sentido, la tarántula no es solo una cazadora solitaria, sino un arquitecto inadvertido del paisaje. La conservación de estas criaturas enfrenta múltiples desafíos. La pérdida de hábitat por la expansión urbana, la agricultura intensiva y la contaminación amenazan sus poblaciones. A esto se suma la persecución humana, impulsada por el miedo y la desinformación,
que ha llevado a la captura y muerte indiscriminada de tarántulas. Sin embargo, protegerlas es reconocer su valor intrínseco y su función insustituible en la naturaleza. Iniciativas de conservación buscan no solo preservar a estas especies, sino también educar y cambiar percepciones, mostrando que su existencia es una riqueza y no una amenaza. Este capítulo nos invita a mirar más allá del miedo o la curiosidad superficial para descubrir el profundo vínculo que une a la tarántula con la salud de nuestros bosques, praderas y desiertos. Su supervivencia es un espejo donde se refleja el estado de los ecosistemas y, en última instancia, el futuro de nuestro propio bienestar. Comprender y valorar este vínculo es el primer paso para actuar con responsabilidad y garantizar que estas guardianas del equilibrio continúen su labor silenciosa durante muchas generaciones. En la penumbra de la tierra, bajo el susurro del viento y el canto lejano de las aves, la tarántula continúa su vigilia ancestral. Sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, su existencia es un testimonio de la armonía posible entre la vida y su entorno. Su historia, tejida con hilos de paciencia, adaptación y resiliencia, nos recuerda que en la naturaleza cada criatura, por pequeña que parezca, tiene un rol insustituible y merece ser protegida. Así, culminamos este viaje al mundo fascinante de las tarántulas, donde la intriga se mezcla con la poesía de la vida, y la ciencia revela secretos que nos conectan con la esencia misma del planeta. Desde el primer encuentro hasta el equilibrio ecológico, estas criaturas nos enseñan que la maravilla está en los detalles, en la persistencia y en el respeto por la diversidad que sostiene nuestro hogar común. En Criptofauna, los invitamos a seguir explorando, aprendiendo y protegiendo, porque el futuro de la vida salvaje está en nuestras manos. En cada rincón oscuro donde una tarántula espera, la naturaleza susurra una historia de resistencia y equilibrio que pocos llegan a escuchar. Allí, en la penumbra silenciosa de madrigueras ocultas, se teje una trama ancestral que sostiene la vida misma, una danza invisible entre depredadores y presas, entre miedo y asombro, entre muerte y renacimiento. La tarántula, con su paciencia milenaria y su esencia feroz, nos recuerda que incluso en las sombras más profundas habita una belleza única, un milagro de adaptación y supervivencia que merece ser reconocido y protegido. Su historia es un eco de la fragilidad y la fuerza de nuestro planeta, un llamado urgente a valorar lo pequeño, lo oculto, lo vital para la armonía del mundo natural. Proteger a estas criaturas no es solo un acto de conservación, es un compromiso con la vida en su forma más pura y compleja. Cada veneno, cada cacería, cada cría protegida es una pieza fundamental de un engranaje que mantiene la salud de nuestros ecosistemas y, en última instancia, la nuestra. A través de sus secretos, sus luchas y sus roles silenciosos, las tarántulas nos enseñan que la naturaleza no es un adversario, sino un aliado indispensable que merece respeto y cuidado. En este viaje que hemos compartido, hemos desentrañado la maravilla escondida en su mundo, comprendiendo que su destino está entrelazado con el nuestro, y que su protección es un acto de amor hacia la tierra que habitamos. Si quieres seguir explorando y descubriendo criaturas tan fascinantes y misteriosas como la tarántula, te invitamos a unirte a la comunidad de Criptofauna. Suscríbete a nuestro canal,
Comparte este documental con quienes aman la vida salvaje y deja que la curiosidad sea la brújula que guíe cada uno de tus pasos en este asombroso mundo natural. Aquí, en Criptofauna, cada historia es una puerta abierta a la maravilla, y cada espectador un guardián del equilibrio que todos compartimos.